Y lo que voy a dejar aquí al ladito también va a ser el chat, por si es que alguien no tiene. Y vamos a dejar el chat, que no nos moleste. Bueno, en este caso, dice el ejercicio calcular, dice calcular, nada que ver ahí. En el circuito de la figura, calcular la intensidad de corriente que circula por la batería, o sea, por aquí, y por la resistencia de 15 y 10 ohm. A ver, ¿estoy grabando? Sí, sí estoy grabando. Sí, sí estoy grabando. Entonces, en primer lugar, veamos qué tipo de conexiones reconocemos aquí antes de empezar a calcular. ¿Qué tipo de conexiones? Serie, paralelo, estrella, triángulo, puente. ¿Cuál creen ustedes que hay? Paralelo son los que se ven como más evidentes. ¿Ya? ¿Cuáles estarían en paralelo? Las 2 de 10 de abajo a la derecha. Perfecto. Ya. ¿Alguna otra Después, más? profe, después de resolver esas paralelas, se forma una serie con la de 10 de arriba, ¿cierto? Correcto. Así es. Y después se formaría otra paralela con la de 15. Muy bien. Perfecto. Ya, Gustavo dice paralelo y Y serie, que ahí muy ya bien. estarían todas en serie Y para la estarían todas en resistencia serie. equivalente. Claro. ¿Cuál sería la resistencia Claro. equivalente entonces? Sin calculadora. ¿Hay alguna forma rápida? Sí, pues, ¿Cómo fíjense, era? lo que yo le enseñé. Era la suma por la dividida la multiplicación, ¿no? ¿Cómo era? Cuando tengo, no, pero más que la fórmula, el concepto. Cuando hay dos resistencias en paralelo que son iguales, ¿cuál es el resultado? ¿Se acuerdan? Ahora la mitad, creo, ¿no? La mitad. 5. Acuérdense que es Entonces serían, el producto dividido por la 5 suma. sería claro, 5, la de arriba son 15, 15, 15, en aquí paralelo sería con la otra serían 7,5. 7,5. Entonces serían 17,5 Perfecto. 17,5, claro. ¿Se y fijan? Anduvo así de sería rápido. 2. Sería 2. Y claro, El valor sería 2, claro, ¿no? claro, sí, La corriente, sí, Sí, claro, la 2. corriente es claro. la ley de Ohm. Y igual B partido por R. 35 dividido por 17,5, dos veces. Ok. Y se fijan que anduvo súper rápido. Bueno, no es un circuito tan complicado, pero la idea es que se entienda de que muy rápidamente algunos se pueden resolver. No todos, obviamente, pero en este caso sí es posible. ¿Se fijan? Entonces, lo que deberíamos hacer aquí es que voy a ir dibujando, para los que no entendieron bien. Entonces, estos dos están en paralelo. Entonces, de estos dos paralelos, como son iguales, entonces tenemos ahí 5. ¿Cierto? 5. Con esa de 10, 15. ¿No es cierto? Voy a bajar esto. 15, ¿no es cierto? Y esta de 15 con esa de 15, lo que ustedes hicieron. Ese paralelo, como los dos son iguales, entonces 7,5. 7,5. Vamos a tener una serie. Más esta, más 10, 17,5. Y según la ley de Ohm, I igual B partido por R. Entonces vamos a tener 35 dividido por, dijimos 17,5. 7, 14, 34 y más 1, 35. Amperes. ¿Por dónde circulan estos 2 amperes? Vamos a dibujar con otro color. Eso sería por la batería, ¿cierto? Claro, eso circularían por la batería, por aquí. Claro. Por ahí, 2 amperes.
Fíjense que esos 2 amperes van desde este nudo, ¿no se alcanza a ver con ese color verde? Sí, profe. A ese nudo. Sí, sí se ve. ¿Se fijan? Va desde este nudo a ese nudo. Esos 2 amperes. Por lo tanto, donde llegan aquí, fíjense que voy a tener aquí la fuente. Ahí está la fuente, ¿no es cierto? Esta es la fuente de 35. Tenemos la resistencia. Tenemos la resistencia de 15, que sería esa, ¿no es cierto? Y por este otro lado tenemos otra resistencia de 15 en definitiva. ¿Cierto? El circuito podría quedarnos aquí. Esta es la fuente de 35. ¿No es cierto? Esto sería una resistencia de 10, porque esa de 5 más ese 5. Esta de 15. Y esta de 15, que es el equivalente de este serie paralelo. Ahí se separan 1 y 1 entonces. Claro, como aquí yo tengo 2 amperes, perfecto. Digan que no necesitamos casi calcularlo, sino que el concepto. Entonces aquí vamos a tener 2, como las dos son iguales, 1 y 1. Y ese 1 y 1, voy a borrar esto. Uno y 1. Ese 1, este 1 que estaría aquí, estaría por aquí. 1, para acá, 1. Y este 1 circula por esta de 10. ¿Y cuánto va a circular por estas otras? Ahí sería 0,5 Claro, por cada uno. 0.5 entonces, ¿no es cierto? Y 0.5 por aquí también. ¿Ya? 0,5, 0,5. Fíjense que este 0,5 se va a encontrar aquí con esta otra 0,5, por lo tanto, por este trozo, por aquí, por este pedacito, va 1. ¿No es cierto? Profe, y en Desde ese esto, y en el punto verde de abajo se juntan el amper que viene de arriba con el de abajo, ¿cierto? exactamente. Y por lo tanto, de Llegan aquí para allá, a vuelven dos a con. salir 2 y esos 2 coinciden con esto que está acá. Y todo Ah, ok. impecable. Fíjense, podemos calcular, no lo piden, pero podemos calcular también los voltajes. Los voltajes que caen en cada una de las resistencias. Ya, lo voy a borrar esto porque como no tengo muy buena movilidad, estoy como los niños, estoy aprendiendo a escribir. ¿Ya? Entonces, no me pesca mucho esto. Entonces, fíjense que si yo tengo 2 amperes aquí, ¿qué voltaje tengo en esta resistencia? No, ya. Fíjense que si tengo 2 amperes por aquí, circulando en ese sentido, ¿por qué elegí este sentido de circulación o este hacia arriba? Porque el positivo de la fuente está aquí. ¿Ya? Y recuerden ustedes que la convención es que la corriente sale del positivo de la fuente. Por eso esta corriente va subiendo y no va bajando. ¿Ya? Eso me interesa que les quede claro. Siempre la convención dice que la corriente sale por la fuente, por el positivo de la fuente, a menos que dentro del circuito tengamos otra fuente más poderosa que me haga cambiar la dirección de la corriente, pero eso en este caso no ocurre. ¿Ya? Entonces, ¿qué voltaje voy a tener en la resistencia de 5 y cuál va a ser su dirección? O su polaridad, más que la dirección. ¿Cuál sería la polaridad?
¿Serían 10 Claro, ve por volt? esto. Aquí tengo 10 volts. Perfecto. Pero la polaridad sí no sabría decirle. Recuerden, la polaridad siempre la fija la dirección de la corriente. Y la convención es que por donde entra la corriente, el voltaje toma el lado positivo. Y por donde sale la corriente, el voltaje es negativo. ¿Ya? Esa es también su convención. Luego, aquí este sería positivo y este lado sería negativo. Porque la corriente va en ese sentido, para que sea congruente con esto. Y en esta fuente, perdón, en esta resistencia arriba, ¿qué valor tendríamos? ¿Qué voltaje tendríamos? Sería el mismo. Claro, 10 volts también. 10. Entonces sería 10 positivo, ¿cierto? Claro, ¿por dónde estaría el lado positivo? Por el lado izquierdo. Por el lado izquierdo, perfecto. Eso positivo. Pero entonces si la corriente entra por el lado... A la ver, corriente entra por aquí, sí. sigue esa Entonces misma serían dirección. 10 volt positivo. 10 volts positivo en este lado. ¿Y qué voltaje tendríamos aquí en esta resistencia? ¿Y dónde estaría el positivo? En la resistencia de 15. Serían Recordemos, 15 volts también, ¿no? 15 volts. Recuerden que la corriente dijimos que va bajando y es de 1, ¿cierto? Y dijimos que la corriente aquí va para allá y también es de 1. 1 ampere. Y este es 1 ampere. Entonces aquí tendríamos 15 volts, ¿no es cierto? 15 volts. ¿Y dónde estaría el lado positivo de estos 15 volts en esta resistencia de 15? Arriba sería. Arriba, perfecto. Ahí, positivo ahí. En esta resistencia de 10, ¿qué voltaje tendríamos y cuál sería su polaridad? 10 volts 10 volts, ¿no es cierto? Pues 10 por 1. y después 10 volts. serían 5, ¿no? Ya. ¿Y el positivo dónde estaría? Arriba también. Arriba también. Y aquí serían 5, ¿no es cierto? 5 volts. Y en esta otra también vamos a tener 5 volts. ¿No es cierto? Aquí la corriente va para acá. Y dijimos 0,5. Y acá la corriente va para allá. Y dijimos 0,5 también. Ahí. Y tenemos todo anotado en el circuito. Polaridad en estas dos resistencias de 10 que están en paralelo. ¿Dónde estaría el lado positivo? ¿Dónde estaría el lado negativo? ¿En cuál, profe? En las resistencias de 10, en estas que están en paralelo. ¿Arriba las dos serían positivas o no? Exactamente, sí, porque la corriente, fíjate, la corriente viene por aquí, Sí, pero baja aquí. pero en los dos lados serían positivos. Por lo tanto, aquí sería el lado positivo. En este otro también. Ese sería el lado positivo de estos 5 volts. Ok. Y estamos listos. Ah, nos faltaría, podríamos calcular las potencias. ¿Ya? La potencia en las de resistencias de 5 la voy a dejar en azul. En esta resistencia,
recuerden las relaciones. La potencia puede ser B por I. B por I puede ser potencia también R por I cuadrado. O también la potencia puede ser B cuadrado dividido por R. Esas son las ecuaciones de las potencias. Entonces, ¿qué potencia tendríamos en esta resistencia de 5, por ejemplo? Serían 20 watts. 20 watts. Voy a colocar aquí 20 watts. Perfecto. ¿Y qué ecuación usaste para calcular los 20 watts? La primera, B por I. sí. Ya, claro. Voltaje 10, la corriente va en la misma dirección. Luego voltaje y 12. corriente son positivos. 10 por 2, 20. Fíjense, también puedo decir, ¿qué pasa aquí? R y cuadrado. 5 por 2 al cuadrado. 2 al cuadrado, 4 por 5, 20. Digamos el mismo valor. O B. B cuadrado, 10 al cuadrado, 100. Dividido por 5, 20. Cualquiera de las tres y me da el mismo resultado. ¿Cuál de las tres ecuaciones voy a ocupar? La que me sea más cómoda, ¿no? Ya. En esta de acá arriba, ¿qué potencia tendríamos? En la de arriba sería la misma. Lo mismo, claro, porque tienen las mismas condiciones. Se fijan, 2 amperes que Sí. circulan. Recuerden, estos 2 amperes circulan desde este nudo, desde ese nudo, a este nudo de arriba. Por todo eso circulan estos 2 amperes. Luego estos son 2 amperes y estos 2 amperes circulan por la resistencia de 10, de 5 ohms, perdón. Entonces, 2 al cuadrado, 4 por 5, 20. O 2 por 10, 20. O el voltaje 10 al cuadrado, 100 dividido por 5, 20. Entonces me da el mismo valor. ¿Y qué potencia tendría en esta? 30. 30. Sí. ¿Esta es de 15? Sí, Esta es de 15, claro. sí. Pero B por I no me da 30. Recuerde que voltaje por corriente. ¿Qué voltaje? Aquí el voltaje es 15 Claro, y y la aquí se corriente, supone que pasa 1, la corriente 1. Eso, exactamente. 15. Así. Entonces aquí voy a tener 15 watts también. Ahí estaba tomando solamente la primera parte de la serie completa, esa más por eso. Ya, no, Mm. 15. ¿Y aquí qué Y si me potencia voy tendríamos? En esta de ahí 10, 10, 10 watts. y acá ¿Y abajo aquí? igual cambia. 5. No, a ver. ¿Cuánto es 0,5 por 0,5 por 5? Ah, por 5. 5. 2.5. 2,5. 2,5 En ambos casos. y aquí 2,5. Fíjense un par de cosas adicionales que les voy a mostrar aquí. Voy a dejar para acá mejor. ¿Qué hice? Ahí. Un par de cosas adicionales. Fíjense en los voltajes. ¿Qué pasa si yo hago este recorrido? Parto de ahí, hago este recorrido y termino aquí mismo.
Estoy haciendo un recorrido y voy viendo los voltajes. Estoy haciendo un recorrido de Kirchhoff, ¿no es cierto? De Kirchhoff de voltaje, por esta malla. ¿Ya? O por este lazo, si ustedes quieren, para estos efectos de un lazo, el lazo y es malla a la vez. Entonces, fíjense, yo sigo por aquí, me encontré con más 10, menos 35, vamos a anotar aquí. Más 10, aquí tengo el signo menos de la fuente 35, menos 35, menos 35. Sigo por aquí, me encuentro con el más 10 de nuevo. Más 10 y aquí más 15. ¿Listo? Ese más 15. Estoy viendo los puros voltajes. Y más 15. Este es una suma para que no parezca que ya, es un más. Y como llegamos al punto de inicio, igual a 0. 0 igual a 0. ¿No es cierto? Y fíjense, Sí, 10 0. más 10, 20 más 15, 35, menos 35. O sea, efectivamente en este lazo se cumple la ley de voltaje de Kirchhoff, que era lo que uno podría mostrar. Bien. ¿Qué pasa si hago este otro recorrido? A ver si puedo colocar otro color que este verde. Este más oscurito. Yo hago este recorrido, por aquí, me voy por acá, por aquí, y termino el recorrido. Veamos cuál sería el... Inicia desde el 5 ohm, ¿cierto? Sí, claro, donde ustedes quieran, o pueden partir con el menos 35, o acá, si da lo mismo. Ah, sí, ¿verdad? Sería 10, Si iniciamos aquí, 10, ¿no es cierto? Más 10. 10 10 menos 35 menos 35, perfecto. más 10. Más 10, Aquí tenemos más 10 de nuevo. más 10, Más 2,5. No, más 5. Más 5, más más 5, 5. perdón. No. Mm, y ahí volvemos al 10 si no me equivoco. Claro, ahí llegamos aquí, al punto de inicio. Entonces, esto tiene que ser todo igual a 0. 10, 20. Así está. Fíjense, 10, más 10, más 10, 30, más 5, 35, menos 35, igual a 0. Si ven que en cualquier lazo, voy a borrar este lazo, en cualquier lazo voy a dibujar otro lazo. Supongamos que este es el lazo ahora. Pero ahora por esta otra resistencia por el lado afuera. Ahí. Si fuese ese lazo ahora, va a ser esto mismo aquí. ¿No es cierto? Menos 35, supongamos que partimos con los menos 35, más 10, supongamos que sean eso, más 10, eso, más 10, más 5, y ese más 10. Entonces tengo exactamente igual 35. 10, 20, 25, 35, menos 35, igual 0. ¿Sí? Entonces, claramente que en cualquier lazo que se establezca, necesariamente se tiene que cumplir la ecuación de voltajes de Kirchhoff. Entonces, no es exclusiva de un solo lazo, sino que en cualquier lazo que yo pueda establecer, se tiene que cumplir la relación. La pregunta es, ¿se cumplirá esa relación aquí, en ese lazo? No. ¿No? Veamos. Supongamos que partimos de aquí. Me encuentro con los menos 15, ¿no es cierto? Estoy haciendo este recorrido.
Bueno, porque aquí hasta arriba está el mar. ¿Sí? Menos 15 tendría. Sigo el Sí recorrido. se cumple. Más 10, más 5, 15 y llego al punto de inicio. Sí. ¿Se fijan? O sea, tiene que cumplirse, no puede uno decir que no. Pero ahí lo estamos mostrando, además de que sí efectivamente se cumple. Y por último, si yo me doy la vuelta por aquí, No, yo me confundí en el sentido de que pensé que era necesario siempre tomar el voltaje general, el no, del no, no, 35. Ok. no, no necesariamente, porque aquí tenemos todos los voltajes conocidos, sabemos sus polaridades, por lo tanto, bien se tiene que cumplir la ley de voltaje de Kirchhoff. Así como en los nodos se cumple la ley de corriente, en los lazos, cualquiera sea el lazo que nosotros fabriquemos, también se va a cumplir la ley de voltaje de Kirchhoff. Aquí lo mismo. Tengo menos 15, más 10, más 5, y llego al punto de inicio, 0. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda? No, parece que no hay duda. Miren, Yo otro no, detalle. profe. Ya. Otro detalle que en rigor no lo hemos visto exactamente en clase, pero que también funciona. La potencia que entrega la fuente se puede calcular como el voltaje por la corriente. O sea, la potencia que está entregando esta fuente es de 70 watts, ¿no es cierto? 35 por 2, 70. ¿De acuerdo? Toda la potencia que entrega la fuente se tiene que consumir en las distintas resistencias del circuito. No puede sobrar nada. ¿Ya? Recuerden que todo esto parte de la base de la ley de la conservación de la energía, por lo tanto no podría sobrar potencia sin ser ocupada. ¿Ya? Fíjense lo que sucede. Si nosotros decimos potencia total, potencia de la fuente voy a colocar P sub F, para que sepamos que es la potencia de la fuente, ¿ya? Es voltaje por corriente, 35 por 2, 70 watts. Porque nos acordemos, 70 watts. Veamos las potencias de la resistencia. Aquí tengo 20. Aquí arriba también tenía 20, pero lo borré. Aquí tengo 15. Ahí tengo 20, 40. 40 más 15, 55. Nos encontramos en este recorrido, nos falta potencia. Aquí tengo 10 más, y aquí tengo 2,5 y 2,5. ¿No es cierto? O sea, aquí tengo 5 watts más 10, 15 watts, más estos 15, 30, 30, aquí tengo 20 más, 40, 50, aquí tengo 20 más, 60, 70. Entonces la potencia consumida por todas y cada una de las resistencias tiene que ser igual a la potencia de la fuente. Y ahí da lo mismo cómo estén, ¿cómo se llama?, distribuida la resistencia. Porque en este caso la única fuente de energía es la fuente de 35. Pero la potencia que genera la fuente tiene que ser consumida ahora por todos los elementos que están consumiendo, que son todas las resistencias. Y ahí estamos en el equilibrio de potencias. ¿Profe? ¿Sí? Y en un circuito, por ejemplo, no sé, en una casa, si yo no estoy usando algún elemento, esa potencia no va a estar, digamos, no se va a estar gastando, por lo tanto va a disminuir el voltaje o la intensidad como de la fuente, ¿o no? Claro, Para mantener eso. la intensidad va a disminuir. Imagínate que esta resistencia la eliminamos. ¿Ya? Supongamos que ya sabemos que en el ejercicio original, voy a borrar esto un poquitito, ya que me hiciste la pregunta. Veamos la respuesta con número altero, para mostrar lo que sucede, no que me crean lo que yo les pueda decir. Entonces, fíjense lo siguiente. Vamos a borrar esto. Supongamos que esta resistencia no existe. ¿Ya? O bien es lo que sucede, por ejemplo, cuando ustedes están en su casa y tienen un interruptor abierto. ¿Ya? Supongamos no tienen luz en su habitación donde están ahora. Eso significaría entonces que
yo tengo aquí el circuito abierto. Ahí. ¿Ya? Entonces, en esta parte, yo tengo un blanco. Y para hacer eso, lo que voy a hacer es que ya está ahí. ¿Se fijan? Está abierto el circuito. Luego, cuando hay un circuito abierto, no hay circulación de corriente por aquí, porque un circuito abierto implica una resistencia muy, muy grande. Que por muy alto que sea el voltaje que exista entre este punto y este punto de acá, no se va a establecer aquí un nivel de corriente. Entonces, si yo tengo abierto aquí, la corriente que va a circular por aquí es cero. Y por lo tanto, estos 2 amperes que venían por aquí ya no se van a derivar para abajo, sino que van a seguir derecho para allá. Pero, perdón, me estaba escribiendo. Ya, eso van a seguir derecho para allá. Ahí van a seguir, pero ahora van a ser 2, que son estos de aquí. ¿No es cierto? Esos 2 se van a derivar aquí, los 2 aquí, va a ser uno por aquí, el otro por acá, y se van a juntar aquí. Entonces aquí se van a juntar estos, esta corriente de aquí, esta corriente de aquí, que sería en este caso 2, 1 y 1. Entonces van a circular por aquí los 2 amperes. Al llegar a este nudo, la corriente va a tender a irse una parte por aquí y otra parte por acá. Pero esta parte por acá le dice a la corriente, ¿sabes qué? No podemos establecer la corriente porque hay un circuito que está abierto. Entonces no hay corriente por aquí. En otras palabras, aquí la corriente que va a circular para arriba, supongamos que sea para arriba, es de 0 amperes. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes que si yo le calculo el voltaje aquí, recordemos que el voltaje es R por I, entonces 15 ohms, pero por 0 amperes. ¿Sí? Entonces no hay voltaje aquí tampoco. ¿Por qué no hay voltaje? Porque no hay circulación de corriente. Y estos 2 amperes estarían circulando por acá, y aquí tendría 5 por 2, 10, y arriba tendría 5 por 2, 10 amperes también, 10 volt igual. ¿Ya? Pero por aquí no circularía corriente. Ah, no, pero espere, no, estoy equivocado porque tendríamos que calcular la corriente de nuevo. Yo hice un supuesto mal hecho. Así que no me crean esta parte. Vamos mal, hay que borrarlo de la grabación. Bueno, solamente van a ser 2 amperes. Ahí habría que calcular todo de nuevo, ¿no? Claro, eso es lo que tenía que haber hecho yo y no lo hice. Me pasé de listo. Entonces, fíjense, ya estamos claros que este es 10 más 10, o sea, perdón, 10 paralelo 10 es 5, más 10 son 15, pero ahora tendríamos, como no está este paralelo porque está abierto, no se establece el paralelo, entonces estos 15 estarían en serie con esos 5 y con esos 5. ¿Sí? Entonces, en este caso, la resistencia equivalente que tendríamos con este interruptor abierto, y por tanto esta resistencia de 15 fuera, sería 15-25. ¿No es cierto? ¿Y antes cuánto teníamos? 17,5. Aquí está el valor que teníamos antes, de resistencia equivalente. Entonces, como ahora tenemos una mayor cantidad de resistencia equivalente, porque sacamos esa resistencia del paralelo, entonces la corriente va a ser menor. ¿De acuerdo? Sí, la corriente da 1.4. 1.4. ¿Se fijan? Entonces aquí 1,4. Ahora, esos 1,4 siguen por aquí, no se derivan aquí, siguen derecho, ahí, y bajan aquí en 1,4. Con lo cual el voltaje es más positivo arriba, ¿no es cierto? 14. Eso es 10 por 1,4. Después aquí también tengo 1,4. 1,4.
Y, no, perdón, ¿qué estoy diciendo? Aquí tengo 1,4, pero aquí se divide en dos la corriente, porque las dos resistencias son iguales. ¿Cierto? Ahí estamos aquí. Entonces aquí irían 0,7, ¿no es cierto? Y por acá irían 0,7 amperes. Porque todo 1,4 en este caso, que está abierto aquí, se distribuyen de esa manera, 0,7 y 0,7. 7 y 7, 14, 1,4. Por lo tanto, aquí nuevamente voy a tener en este pedacito, entre este nudo y este nudo, tengo 1,4. Y como no hay derivación de corriente para allá porque está abierto el circuito, entonces esos 1,4 circulan por aquí derecho. ¿Se fijan? Y ahora la potencia sería 35 por 1,4. Entonces yo podría calcular entonces ahora las potencias y todo lo demás, y de todas maneras fíjense que como la potencia ahora perdón, como la corriente es 1,4, la potencia disminuyó, 35 por 1,4, antes era 35 por 2. Ahora le da 49 watts. Esa sería la potencia. Sí. ¿Ya? Entonces si yo calculo la potencia en cada una de las resistencias, todas estas, excepto en esta, excepto en la resistencia de 15, debiese llegar a la misma cantidad de potencia que está entregando la fuente, 35 por 1,4. Esa potencia tendría que ser igual a la suma de las potencias de todos los elementos que están en el circuito, excepto en esta resistencia de 15, porque ya sabemos que esta resistencia de 15 está fuera de servicio. O sea, está fuera de servicio porque la tenemos con el circuito abierto. ¿Ya? Entonces eso es lo que pasa. Entonces si la volvemos a conectar, por el solo hecho de conectarla, entonces esta corriente ya no va a ser de 1,4, va a pasar a ser 2. ¿Por qué ser 2? Porque como está en paralelo, baja la corriente, baja la resistencia equivalente, y al bajar la resistencia equivalente sube la corriente. Pero nuevamente se vuelve a conservar los mismos niveles de potencia. Siempre la potencia va a ser, digamos, se va a mantener en el sentido de que va a haber el equilibrio. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo esa condición, cuando tengo esta condición abierto, circula una corriente de 1,4 y yo tengo una potencia entregada por la fuente 35 por 1,4. Y esos 35 por 1,4 se tienen que repartir en todas las resistencias. Si cierro el circuito, generando lo siguiente, si cierro el circuito, generando eso, entonces la corriente aumenta 2. Ya lo vimos que aumenta 2 porque este agrega un paralelo a esta parte. Entonces, 2, pero las potencias, y como las corrientes cambiaron, entonces las potencias también se mantienen igual a lo que me entrega la fuente. Eso es adicional a lo que habíamos visto en clase. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Está claro? Para mí sí, profe. Ya. Bueno, eso es lo que Gracias. sucede, eso es lo que sucede en una casa Sí, cualquiera. profe. Yo coloco una luminaria, digamos una ampolleta, y va a aumentar la corriente en total. Porque en general en los circuitos domiciliarios, en la gran parte de los circuitos eléctricos de alumbrado, estos van como en paralelo con otros elementos. Entonces también va a producir un fenómeno parecido a esto de aumentar la corriente, y la diferencia está que nosotros en nuestros domicilios no tenemos esta fuente. Esta fuente viene normalmente de afuera, esta fuente es de la compañía.
Entonces, a medida que yo voy teniendo más consumo, aquí supongamos que toda esta parte es mi casa. Y yo empiezo a agregar más y más consumo, entonces, sobre todo si están en paralelo, esta corriente va a ir aumentando, aumentando. Y si aumenta esa corriente, voy a tener más potencia. Y esta es la potencia que deben ser capaces de suministrar la compañía en el poste más cercano que yo tengo a mi casa, ¿ya? Donde se denomina el empalme. Y por esa razón es que aparece que cuando yo tengo más elementos que consuman enchufados, conectados a la red eléctrica o encendido, entonces aumenta el consumo y por lo tanto aumenta el costo a pagar. Y todo eso se ve cómo funciona en un circuito tan pequeño como este. Consultas, dudas. De ahí aprovechamos de colocar otro concepto que no lo habíamos visto en clase específicamente, que es el tema de las potencias y la conservación de la energía. ¿Alguna consulta? Ninguna por mi parte, profe. Ya. Entonces, aquí tenemos otra situación distinta. ¿Sí? Vamos a dibujarlo un poquito menos. Ahí. Dice en el circuito de la figura, calcular la corriente que circula por cada resistencia. El voltaje B sub D a B sub B, o sea, el voltaje que hay entre este punto y ese punto. O sea, en otras palabras, la resistencia de 5 ohms. Y la resistencia equivalente. Recuerden que la resistencia equivalente se mira desde los terminales de la fuente, que en este caso es la fuente de 10. O sea, desde aquí hacia adentro, está mirando la fuente y de ahí hacia adentro es donde va a encontrar la resistencia equivalente. ¿Cómo podríamos calcular aquí la resistencia equivalente? ¿O qué tipo de circuito es este? Hay un triángulo. Ya. ¿Hay un solo triángulo? Dos. Dos, Dos. izquierda y derecha. Correcto. ¿Hay alguna otra configuración que reconozcan? Acá abajo se podría formar en el punto D, se puede Ya. formar una, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó el nombre. Estrella, ¿no? Estrella. Exacto, eso, para que quede uno, dos y una carga al medio. Correcto. ¿Y cuáles serían los puntos esos que conectarían la estrella? El 3 ohm, 5 y 4 ohm. Ok. Los puntos A, B, C y D. Pero sin mirar las otras resistencias, las de 1 y 2. Sí, también es una estrella. Por arriba también, por el punto B también hay otra estrella. ¿Sí? ¿Recuerdan el ejercicio que se hizo de reducción? Es lo mismo. ¿Y cómo sería la reducción en este caso? Tienen dos formas de enfrentarlo. Yo lo había pensado como reducir uno de los triángulos a estrella ¿Ya? y ahí van a quedar una resistencia en serie y después y a la vez también están en paralelo y ahí se pueden ir reduciendo. Correcto. Exactamente. O sea, la idea es colocar aquí, ahí, por ejemplo, ahí y aquí. Esa es la idea, ¿no es cierto? Entonces ahí tengo una resistencia, aquí voy a tener otra resistencia y esta sería mi otra resistencia.
¿no es cierto? Y una vez que se calculen estos equivalentes, desaparece esta y desaparece esta. Quedaría esa resistencia con esta y con esta que vienen del ejercicio, o sea, que vienen de la transformación, y esta resistencia estaría en serie con esa y esta resistencia estaría en serie con esa. Esos dos y esos dos estarían en serie, que se transforman en un paralelo, y en serie con esta otra, y tengo el equivalente. ¿Cuánto será el equivalente? ¿Cuántos hay en clase? A ver, hagamos 5 participantes. Ay, poquitos, 4. 2 y 2, porque parece que el quinto participante soy yo. Entonces, la propuesta sería que una pareja calcula la resistencia equivalente tomando este triángulo, ¿ya? Este triángulo, y otro calcula la resistencia equivalente tomando este otro triángulo. Y vemos qué resultado debiesen haber. ¿Será el mismo? ¿Será distinto? ¿Qué piensan? Debería ser igual. Debería ser igual según lo que dijo usted en una clase anterior, creo. Exactamente, debería ser igual porque no depende de por dónde yo ataque el problema, sino que depende de los parámetros del circuito. Pero comprobémoslo. ¿Les parece? Ya, profe, cuando usted envió la guía yo la revisé un poquito y pensé que igual se puede resolver con método de mallas, ¿o no? Sí, claro. ¿Es correcto? Sí, Ok. claro. Claro. Pero antes del método de malla, veanlo así con transformación. Profe, Ya, hay sí, como perfecto, sí, sí. método de mallas, pero una malla triangular puede ser, ¿cierto? Claro, si la malla, lo importante de la malla es que sea un recorrido cerrado. Eso es lo importante Ok. de la malla. Yo lo hice con 3 mallas, una al triángulo de la izquierda, una Claro, al de la derecha y otro abajo. claro, una ahí, la otra ahí y ¿Abajo? la otra aquí abajo. Ahí, Claro, ¿Abajo? abajo. Todo es eso. Verdad. Es que al principio lo empecé a resolver así como reduciendo, pero estaba arrastrando mucho error, así que lo cambié. Ya. No, yo aquí, mire, les recomiendo que sus calculadoras las dejen fijas con 4 decimales. ¿Ustedes saben colocarle el fijo de número decimales? Con el modo de fix, normalmente uno le puede, por ejemplo, en esta calculadora, espero que a ver si Yo no sabía la verdad cómo hacerlo. ¿Cómo sería, profe? mira, aquí, Yo tampoco. mode, mira, en este caso, en esta calculadora, mode, aquí, esta tecla mode CLR, voy a buscar aquí donde diga fix. Aquí no le dice, tampoco, grados radianes, fix, aquí está fijo. Esta es notación, fija, científica y normal. Entonces elijo el 1, Ya. El me dice fix número 1, sí. fix, claro, fix el número. Entre 0 y 9, estos son los números decimales. Entonces yo le digo 4. Y ahí me deja 4 decimales. Y la gracia es que el ¿Escribo un último, 4? Ahí aprieta un 4 ¿no? claro, apriete el 4. Claro, de nuevo, Verdad, dice 0, y 4 Ok. ceritos. claro, ¿Y queda lista? y te da lista. Claro. Y Y después fíjense, si la quiero devolver, Es lo pues mismo. normal, la puedes llevar a normal o fix con todos los decimales. Pero fíjense lo siguiente, supongamos yo divido 1/3, no hay problema, porque me deja los 4 decimales. Pero si hago 1/6, para mostrarle, fíjense lo que sucede, que el último Le decimal se aproxima. redondea, se aproxima al tiro, se redondea. Si es menor si es menor que 5, lo deja igual, pero si es mayor o igual que 5, lo aumenta en 1. Entonces, desde mi punto de vista, es bastante buena aproximación, porque alguien podría decir, esto es 0,2, sí, también, ¿ya? Aproximar a un decimal, pero se pierde mucho, para mi gusto se pierde mucho. O sea, ahí hay mucha incidencia de los decimales en de arrastre. Con 4, no digamos que es muy exacto, pero digamos que el error disminuye bastante. Entonces yo acostumbro a usar 4 decimales en general para mis cálculos. Sí, pues que, ¿cómo se dice? De repente uno toma todos los decimales al principio y después va cambiándolos porque los va cortando y eso igual Claro, modifica mucho el resultado. exacto.
Claro, Y y uno más inconscientemente en algunos casos toma 2 decimales, en otros 3, en otros 4, en otros 5, porque le parece interesante. En cambio aquí, la calculadora sola me deja... entonces, una duda. Para su prueba de todo eso, como dijo que hacer alternativas, ¿debemos guiarnos sí o sí por 4 decimales? Idealmente 4 decimales. Yo debería anotar ahí use de tantos decimales. Sí, sí, porque si no vamos a usar, por decir un ejemplo, uso los 9 y después me da un poquito, no sé, Claro, cambia. Por ejemplo, muy distinto cambia. usar 0,1667 que usar 0,2, por ejemplo, o Sí, 0,16. Entonces, Profe, entonces, en la varios casos, prueba deberíamos resolverla con esto que nos dice usted ahora, como claro, idealmente, siempre en claro, 4. con 4 decimales. Es más cómodo, Y usar todos los decimales. 4 nomás. ahí, pero O sí, pues sea, ahí sí, pero los 4, a eso me refiero. Exacto, sí, sí, claro, los 4 decimales. Ya. usar cuatro decimales. Ah, pero ahí el profe durante la clase, por decir el próximo miércoles, les dice a todos para que todos tengan una idea. Sí, claro. Y además va a quedar en la grabación, así que no hay problema. Pero esa es una buena, no sé cómo lo hacen en la otra asignatura ni qué les pedirán los otros profesores, pero para mi gusto, yo encuentro que 4 decimales es una muy buena aproximación, un muy buen resultado. No me entrega eh, errores muy significativos, digamos, en los arrastres, sobre todo en los arrastres de decimales. Lo ideal es trabajar con fracciones, pero muchas veces no trabajamos todo con fracciones. Entonces yo me quedo con 4 decimales. Como que me ha dado buenos resultados en general. Ya, competencia entonces, el valor de la resistencia equivalente haciéndolo por un lado o por otro lado del triángulo. ¿Ya? Uno por el triángulo del lado derecho, otro por el triángulo del lado izquierdo. Yo le iba a decir, profe, si lo podría resolver usted, porque yo aquí en esta partida me ando enredando un poco ya, en Ah, esto ya, que, por eso, ya, ya. O sea, voy a seguir. por favor. Busquen, no, ningún problema. Busquen en sus cuadernos, si lo tienen en su apunte, las ecuaciones de transformación de estrella, de estrella a triángulo, de triángulo a estrella. Entonces vamos a colocar una ahí, Sí, acá lo tengo, profe. ya. Ahí no es necesario que se las aprendan de memoria. Yo esas normalmente las entrego en una, que no las van a tener en sus apuntes, así que ahí. Entonces, a esta de aquí le vamos a llamar R1, a esta le voy a llamar R2, y a esta de arriba le voy a llamar R3. Entonces, mi problema aquí se parte ahora por calcular R1, R2 y R3. ¿No es cierto? ¿Cómo calculamos esta? ¿Qué dice el sistema de ecuaciones? R1 sería R12 por R13. Ya, R12 por R13. En este caso, esta sería, este es 3, ¿no es cierto? Esto sería 1,3 o 3,1, como quieran llamarle, porque fíjense que yo a este le definí en vez de B, le puse 3 indirectamente, en vez de C le puse 1. Y esto Claro. sería R12, y esta de aquí sería la R23. ¿Por qué puse esos números? Porque arbitrariamente le puse R1 a esta. ¿Ya? Y según el dibujo que yo les tengo ahí, ese nodo sería el nodo 1, porque llega R1. Por lo tanto, aquí tienen que llegar los dos que tienen índice 1. ¿Ya? Como a esta le puse R2, a este indirectamente le puse el nodo 2. ¿Ya? Y obviamente esto me quedaría como el nodo 3. Entonces, dice que los dos que llegan, ¿no es cierto? En este caso, 2 por 4, voy a colocar los números, 2 por 4, y después dice que tengo, ¿qué más tengo que hacer? Partido en la suma de todo, Sumar en las la 3, ¿no suma es de las cierto? 3. 2 más 4 más 5. 2 11 más 4 más 5. Entonces voy a tener aquí 2 por 4, 8. dividido en 11. 8 dividido 5, 9, 11. Ese es el valor de Ya, R1. entonces, ¿cómo? Ya, 8 R2, dividido en 11. déjalo así como decimal, ¿no? Ah, Como, sí. Ah, ya. mejor por ahora R2 dejémoslo. sería R12 y R23. Fíjense, este sería 5 por 4.
¿no es cierto? R2, 20. este por este, 5 por 4, voy a colocar aquí 20 y dividido por Es 11. lo mismo también en 11. Sí. Y R3 va a ser entonces en este R3 caso sería, 5 por 2, claro, 3-1 y 3-2. 10 dividido por 11. Y estos son todos ohms. ¿Ya? Y ahí están entonces los resultados. Ahí estarían las tres resistencias. Y este es ohm también. ¿Y cómo nos quedaría ahora el circuito? Fíjense, nos quedaría aquí una resistencia de 1, que sería esta, ¿no es cierto? Y nos quedaría R3 en serie, R3 que es la de 10 onceavos, 10 dividido por 11, ¿no es cierto? Que se van a juntar aquí, este nudo sería este nudo de aquí, y R1 que es 8 onceavos. Entonces aquí tengo 8, 11. Onceavo, aquí tengo entonces lo que yo he denominado aquí el nodo 1 o el nodo C para los efectos del circuito. ¿No es cierto? Y me quedaría por aquí abajo R2. Este es un nodo. R2 y R2 dijimos que era 20 onceavos. 20 dividido por 11. Y este R2, si nosotros seguimos el camino, recuerden que esta desapareció, esa de también, y esa también desapareció, y ahora nos queda esta de 3. Nos queda esta de 3. ¿No es cierto? Ahí, y estas dos se unen acá, llegan al nodo, este sería el nodo A, y este nos conectamos con la fuente de 10 voltios. Pero sí, o al otro lado, sí está bien. 10 voltios. ¿Sí? Entonces aquí tengo la suma de 3 más 20 y de 1 más 10. Onceavo. 3 más 20 onceavo, 1 más 10 onceavo. A lo mejor no está bien. Ahí se resuelven por separado la serie de arriba, la serie de abajo, da un paralelo, Claro, primero la serie y después el paralelo. queda una serie con 8 onceavos. Con la de 8 onceavos, exactamente. Claro, entonces lo primero que hay que hacer aquí es esta serie. Esa y esa. Aquí en esta parte, como decía, me manejo mejor, pero en la de arriba me había olvidado cómo descomponerla al Ya. inicio, cuando es. No, pero ahí se entiende, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahí queda más claro. Entonces vamos a tener 1 más 10 onceavos. Vamos a usar la calculadora ya que la tenemos presente. 1 más, claro que es mejor prenderle. Ahí. Voy a colocar más grande para que lo vean. 1 entero más 10 onceavos. Voy a usar la fracción ahí. 10 onceavos, entonces tengo 1 entero, 10 onceavos. O lo que es lo mismo, 21 onceavos sería esta. Y esta tengo 33 más 20, 3 y 2, 53 onceavos. Ahí, 53 onceavos. Profe, disculpe, cómo usa la fracción? Ah, aquí con esta teclita que dice A, B/C. ¿Ya? Profe, yo le iba a consultar, ¿qué apretó después para que se pasara a una fracción de numerador y denominador Ah, nomás? el Shift y la misma tecla. Y ahí, ok. Shift ahí y la hace en una sola fracción. Si aprieto la tecla, me pasa a decimal. Si la aprieto otra vez, me la deja entero y fracción. Ok. Ya. Y 11, si fuese 3, 53, 11 y 21. después de 3 más 20, debería dar 4 enteros, 9 onceavos, pero si lo quiero pasar a un solo, 53 onceavos. Aquí tenemos. Entonces ahora vamos a tener, por acá lo voy a dibujar,
21 onceavos. Recuerden que el paralelo es el producto dividido por la suma. ¿No es cierto? O sea, debe tener 21 dividido por 11 por 53 dividido por 11 y todo dividido por, este es 11. Por la suma, 21 más ¿cierto? 21 dividido por 11 más 53 dividido por 11. ¿Cierto? Ese es el paralelo. Entonces, vamos a hacerle paréntesis 21 onceavos por 53 onceavos, paréntesis, y lo divido todo por, entonces paréntesis 21 onceavos, 21 onceavos más 53 onceavos. Cierro el paréntesis, si no nos equivocamos. Nos da un entero 299.814avos. 1.3673. Dejémoslo en fracciones. 1113.814. 1113 sobre 814. Esto lo pueden trabajar en decimales y eso no es tanto problema. Normalmente, si son fracciones como estas media raras, pueden dar muchos números, pero eso, En valor, el en valor, valor este numérico, valor es más profesor, exacto. ¿Mm? en valor numérico así me dio 1,3673. A ver, 1.3673. sí. Es cosa de apretarle aquí la teclita y me altero el valor decimal. ¿Ya? Y ese más, que lo puedo escribir en esos términos, más entonces los 8 onceavos. Los 8 onceavos, y voy a tener entonces 2 enteros 7,74 avos, o sea 2.0946 ohm. Eso es lo que vería la fuente. O 2 enteros 7,74 avos, o bien 155,74 avos, como quieran ver. Eso por el lado del triángulo. El triángulo del lado derecho. ¿No es cierto? Entonces habría que calcular lo mismo por el triángulo del lado izquierdo y debiese dar esos 155,74. Lo voy a anotar aquí. 155,74. O lo que es lo mismo, dijimos, 20946. ¿Esa sería la resistencia equivalente entonces? Esta sería la resistencia equivalente según lo que hemos calculado. Ya a mí me dio lo mismo haciéndolo con malla. Con malla, pero esto es que con malla no se saca resistencia equivalente. No, pero al final llegué a encontrar que sería, eh, ¿cómo se llama? Encontrar la corriente de la malla de abajo ¿Ya? y usar el voltaje también. Y da lo Ah, ya, mismo. correcto. Entonces, la corriente aquí, para arriba, ¿no es cierto? Porque el positivo está aquí, está a este lado. Entonces serían los 10 dividido por los 2,0946. Serían como 5 amperes más o menos, un poquito menos de 5 amperes. ¿No es cierto? 10 dividido por esa respuesta, porque 10 volts, ¿no es cierto? 4,7742 amperes. Esa es la corriente que debe haber salido, ¿no es cierto? Sí, a mí me dio eso mismo, en la corriente de abajo.
Yo le Claro. puse I1 en ese caso. 4,70 y tanto. 7742 amperes. Y esa corriente 4,77 iría por aquí. Esa sería la corriente total. Y sale por ahí. Ya. Pero aquí se va a dividir para allá, otro para acá. Aquí, llegando aquí, se va a dividir para abajo y para acá. Esta corriente se puede dividir para arriba y para acá. Y vamos a tener un control de corriente. Vamos a ver cuánto es esta. En este caso, para poder calcular estas corrientes así, si es que nos las han pedido, a menos que no nos digan que no usemos, ¿cómo se llama? Método de malla o método de nudo, expresamente, pero para poder calcular las corrientes en un circuito como este, por ejemplo, es más fácil usar el método de mallas, claramente. ¿Ya? Porque la otra forma que yo estoy haciendo así, yo puedo saber qué corriente pasa por aquí, volviendo al circuito, a este circuito. ¿Ya? ¿Por qué volviendo a este circuito? Porque hasta aquí yo sé que van los 4,4 amperes. Los 4,77 amperes. ¿Se fijan? Hasta aquí, ahí llevo 4,77, 42 amperes. Eso lo querían hasta aquí. En este punto se divide una corriente para allá y otra corriente para acá. ¿Cuál de las dos corrientes sería mayor? Donde haya menos resistencia, ¿cierto? Esta de 21. Aquí la corriente va a ser mayor y acá la corriente va a ser menor. Y eso lo podemos saber utilizando división de corrientes, por ejemplo. ¿Se acuerdan cómo era la división de corrientes? Supongamos que esta corriente para allá yo la llame I1 y a esta corriente para allá yo la llame I2. Entonces yo sé que la corriente I1 va a ser igual a la corriente total, porque está llegando a este nudo, ¿no es cierto? Y esta corriente total multiplicado por el opuesto, o sea, en este caso por 53 onceavos, 53 onceavos, ya que lo tenemos en fracciones, y dividido por la suma, 21 más 53 onceavos. 21 más 53 onceavos. ¿Cierto? Eso. Y como esta corriente total la conozco porque son los 47742, entonces puedo calcular el valor de I1. Si hago ese cálculo y hago el cálculo de la corriente 2 de la misma forma, por división de corriente o por diferencia, según Kirchhoff, ¿no? Acuérdense que también puedo hacer la diferencia de la corriente que entra menos esta I1, tiene que ser I2. Entonces voy a encontrar que I2 es menor que I1, debiese ser así. Y esa corriente sería la que estaría circulando por aquí y por aquí. Esto sería I1 y esto de abajo sería I2. Pero ahí se nos forma un lío para saber después qué pasa aquí, porque no puedo aplicar Kirchhoff directamente aquí. Aquí porque conozco esta corriente, pero no conozco esa ni esa. Bien, ahí se me complica para usar solamente las leyes de Kirchhoff. Entonces ahí es más conveniente para este caso para utilizar malla. Malla los da inmediatamente.
¿Sí? ¿Se entiende la idea? Sí, profe, profesor. todo Ya. claro. Bueno, vamos a demorar más de una horita y media en los dos ejercicios. Bueno, pero los otros, esto es prácticamente usando método malla y método nudo. Ya, tenemos 3 mallas. Así que no hay problema en usar el método malla. Y lo bueno es que después lo podemos corroborar con el método de nudo. Y aquí también les dejé el método de malla y nudo. Tendremos 3 mallas. Y después vamos a tener 3 nudos para efecto del método de nudo. Y aquí también, el mismo anterior que yo cambié las fuentes de voltaje por 2 fuentes de corriente. ¿No son ejercicios Profe, tipo usted, prueba? por ejemplo, en alguna prueba va a poner que exclusivamente se haga con método de nudo, ¿o no? Sí, es posible. Es posible que, por ejemplo, plantee un circuito y resolver usando el método de nudo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces le voy indicando que solamente ese método es el que es el válido. Obviamente, bueno, o también puede ser resuelva el circuito usando el método de malla, por ejemplo, exclusivamente el método de malla. Claramente ahí si propongo un método de malla, el circuito tiene que ser plano. Bueno, ya sabemos que si el circuito no es plano, no se puede ocupar el método de malla y solamente es posible aplicar el método de nudo. Pero se puede pedir que ¿cómo se llama? Que se utilice un método específico. Si lo dejo abierto, por ejemplo, si aquí calcular las corrientes, voltaje y potencia de cada resistencia y no se dice nada más, bueno, ahí uno es libre de utilizar el método que quiera. Consultas, comentarios. Yo le di más importancia, le quise dar más importancia a esta primera parte porque no la habíamos visto con más detalles de circuitos, por eso es que le di más importancia a esto. Método de malla, método de nudo, perdón, método de malla es bastante simple. Este mismo se puede aplicar en método de malla, o al de arriba también. Este también se le puede aplicar en método de malla. Fíjense, tendríamos 1, 2, 3 mallas. También podemos aplicarle después el método de nudo. Pero habitualmente cuando tenemos una fuente, es preferible reducir el circuito, más que aplicar método de malla o método de nudo. Es más fácil. Pero también es posible aplicar método de malla o método de nudo. Ningún problema. Y obviamente los resultados. Este ejercicio casi lo saca mental, casi así nomás. Claro, claro, que es muy sencillo. Pero si ustedes se fijan, a pesar de la sencillez, se puede aplicar todos los métodos. Todo lo que hemos visto en ese simple ejercicio que, como digo, es bastante sencillito. La verdad es que yo ando buscando algunos ejercicios, estos ni siquiera los tengo resueltos, porque algunos inventé los últimos, pero estos los encontré en un apunte. Lo miré, me pareció interesante y lo puse nomás, pero no lo calculé, sino que lo calculé ahora cuando lo miré y dije, está recontra sencillo. Pero como les digo, miren, si quieren planteamos el método de malla aquí. Una malla, una segunda malla y una tercera malla. Llamémosle I1, I2 e I3. Entonces, para la malla 1 voy a tener 5 y 5, 10 veces 15, 20, 25 veces I1, ¿no es cierto? El tiro. Todas las resistencias propias. 25 veces I1 menos la común 15 con I2. 15 con I2 y no tiene relación con I3. Más 0 con I3. Igual, encuentro signo menos, igual 35. Tengo planteada la primera malla. La segunda malla, I2 menos 15 con I1. ¿Ya? Y fíjense aquí que este 15 de aquí,
este menos 15, con I2 que era mirado desde la malla 1, tiene que repetirse aquí lo mismo mirado en la malla 2 porque es la resistencia común. ¿Ya? Tiene que coincidir esos dos valores, no pueden ser distintos. Esto es I1. Después tengo 15 más 10 más 10. 10, 20, 25, más 25 veces I2, menos, aquí tengo 10 en común, con I3. Menos 10 y 3. Menos 10 y 3. Ahí. Fuentes no hay aquí. 0. Y en el último caso, voy a tener 0 veces I1. Yo no tengo ninguna relación con la corriente I1. Voy a tener menos con I2, menos 10 y 2. Menos 10 y 2. Y fíjense, vuelve a ocurrir lo mismo. Este 10 y 2 y este 10 y 3, esos dos valores tienen que coincidir. ¿Ya? Y más tengo 10 más 10, 20 veces y 3. 20 veces y 3 igual 0. Este es mi sistema de ecuaciones y por lo tanto si lo meto a la calculadora, entonces mode, hay que prenderla primero, mode, aquí tengo las ecuaciones, equation 1 y tengo ¿cuántas ecuaciones? 3 ecuaciones, 3 incógnitas. 3. Entonces me dice A1 que es 25, lo voy a poner aquí más para verlo bien. 25, B1 es menos 15, C1 es 0, y eso es igual a 35. A2 es menos 15, B2 es 25, y C2 es menos 10. Menos 10, y esto es igual a 0. A3 es 0, B3 es menos 10, y C3 es 20. Y eso es igual a 0. 2.5455 sería 1. 1 y 2 y 3. 2,54, 55. A ese valor habíamos llegado, ¿no? No, habíamos llegado. No. 2.50. Hay algo malo. Eran 2 amperes, creo. Eran 2 amperes nomás. Estamos mal. Sí, eran 2. A ver, 15, 20, 25. Menos 15 y 2. Creo que, Ah, que si no me aquí equivoco, la segunda hubo una es 0. suma Menos 15. Ok, menos 15. Aquí tengo 10, 20. Ah, 35. Aquí está de mal. 5. Aquí está malo. Aquí está el error. Esto está malo. Este no 25, es 35. 35. Y menos 10. Y esto es 10 menos 10 y 20. Ahí sí. Ahí está el error. Ahí debería estar. A ver. Veamos entonces que no cuadra esta cosa. Ya, entonces 25 está bien. Menos 15, 0, 35, menos 15. Este es 35. 35, menos 10 y 0, 0, menos 10 y 20 y 0. Ahí sí. X igual 2. Ese es I1. Entonces I1 es 2. Ahí sí. Ahí sí estamos bien. 2 y 2 es 1. Esto es 1. Por aquí circula 1, así que claramente está bien. Y 3, 0,5. Por aquí circula 0,5. Ahí está bien. Ahí sí.
2, entonces esto es aquí igual a 1 y aquí igual a 0,5. Y está bien porque recuerden que son las corrientes de rama. Por aquí nosotros habíamos calculado 0,5 y está bien porque en este caso I3 igual a, o sea, esta corriente es igual a esta I3 y 2 en esta resistencia es de 1 y nosotros habíamos visto que para allá circulaba 1 amper, ¿no es cierto? Y 1 aquí eran 2, en esta parte eran 2, así que está bien. Fíjense, I1 menos I2, que sería esta, 2 menos 1, 1 amper. Y esta corriente de aquí sería I2 menos I3, o sea, 1 menos 0,5, 0,5. Impecable. Ahí está bien. No, ahí he pasado por alto una suma. Se fijan, aplicando método de malla, aplicando, en este caso, reducción de circuito y solamente leyes de Kirchhoff, llegamos exactamente al mismo valor. Y es lo que corresponde. ¿Estamos jóvenes? ¿Alguna duda, alguna otra consulta? No, profe, todo clarísimo. Gracias. Ya. ¿Es necesario que hagamos otro ejercicio? Que le explique otro. Bueno, este es método de malla, así que ya lo hemos visto. No es tanto más complicado. Este es método de malla también. ¿Este de arriba tiene fuente de corriente? No, no tiene fuente de corriente. Y este de aquí abajo es malla con fuente de corriente, el último. ¿Ya? Aquí ya sabemos, tenemos claro cuánto va a valer la corriente de malla de la fuente. Y aquí hacemos una super malla. Miren la super malla ahí. Ahí. Esta corriente, si le llamamos I1, ya sabemos que es de 3 amperes. Si a esta corriente le llamamos I2, y a esta corriente de aquí le llamamos I3, entonces tenemos el recorrido de la supermalla, y aquí sería una de las ecuaciones, y la otra ecuación sería I2 menos I3 igual a 8 amperes. I1 vale 3 amperes. Y se soluciona el problema. Parece que están demasiado fáciles los ejercicios. No sé, ¿cómo los encuentran? ¿Muy complicados los ejercicios? Creo que el anterior, o sea, el de las 3 mallas que está un poco antes, está un poco más largo, ¿no? Diría yo. ¿Cuál? Ese que vamos a El que mostrar tiene ahora. harta fuente, ese, Este. claro. Ese, Este. sí. Tiene 3 Sí, mallas. claro. Pero miren, aquí tienen 2, 4 y 2. Tienen 4, 4, 8 veces. Si plantear el método Maya es súper sencillo. Supongamos que este es I1. Supongamos que este es I2 Es incógnita. y esta sea I3. La cosa tiene mucha letra aquí nomás. E, F para marcar los nodos, pero no. Miren, I1, voy a bajar esto un poquitito. Ahí. I1, podemos saber el tiro cuánto vale miren, 4, 6, 8. No hay más resistencia en este recorrido. 8 veces 8, I1. 8 menos 4 Después, veces con I2. I2, 4 veces I2. Perfecto. Y menos 2 veces I3. Es ¿Qué igual sería a esto? 2. Ya, igual aquí, entonces vamos aquí. 2 positivo, más 4 Y... positivo, menos 6 negativo. verdad. Todo el recorrido. No lo Entonces había sería visto eso. 2 más 4 menos 6, o sea, 0. Hay que hacer Sale todo el recorrido. rapidísimo, sí. ¿Ah? Sale rapidísimo de esa forma. Claro, sí, es que esa es la técnica. ¿Se fijan? Ahí, eso. ¿Cómo sería I2? A ver, planteenlo ustedes. ¿Cómo sería el I2 al tiro? Y 2 sería 2, 12, 16.
16 y 2, claro. Ya, 16 y 2. Ya lo voy a escribir aquí. Fíjense que lo ideal aquí es hacer al tiro el Claro, armar sistema de el ecuaciones sistema. que quede inmediato. Ya, 16 y 2. Y yo sé que eso es positivo. Menos 4 y 1. Menos 4 y Perfecto. 1. Perfecto. Y menos Y menos 10 10 y Menos 3. 4 y y 3. 1. Y menos 10 y 3. Tenemos menos 4 Y la más vuelta. 4, 0. Igual a 0. Menos Igual a 0. 4 más 4, 0. ¿No es cierto? Porque este es negativo, este es positivo. 0. Listo. Y la tercera ecuación, lo vamos a bajar un Parece poquito. 2, tenemos 6, 16 y 3. 16. Ya, más 16 y 3. Más 16 y 3. Menos 2 y 1. Menos 2 y 1. Y menos 10 y 2. Y 2, claro. Menos 10 y 2. Tenemos Igual. menos 6, Más 4. menos 10. Menos 6, menos 4, más 10. Sería No, más sí. 10. Sí, más 10. Y listo. Listo el sistema de ecuación. Eso era todo. Fíjense un Sí, detalle. Se veía complicado el dibujo nomás. Claro, se ve más complicado el dibujo que nada. Miren una cosa. Para que además se den cuenta de si va bien o va mal el armado. Miren. La primera ecuación, la primera malla, está relacionada a través del 4 con I2 y a través del 2 con I3. ¿Cierto? Que estaría aquí y estaría aquí. ¿Sí? La segunda malla está relacionada con el I1 a través del 4. Luego, este valor que relaciona I1 con I2 se tiene que repetir aquí. ¿Bien? Estos dos valores tienen que ser iguales. No pueden ser distintos, porque es la misma resistencia que los está uniendo. Digamos. La corriente I1, la malla 1, está unida con la de 3 a través de estos 2 amperes, de esta resistencia 2 ohms, que es esta de aquí. Y esta de 2 tiene que estar aquí. Vean, esa de ahí es equivalente con esa de ahí. Se repite. Lo mismo sucede con la relación entre I2 y I3. Entre I2 y El I3 la 10. relación es de 10. Está aquí, mirada por I2. Y mirada desde I3 está aquí. Claro, de hecho es una matriz simétrica. Claro. Claro, entonces estos son dos valores distintos. Respecto a la diagonal, claro. La diagonal es distinta. Y lo otro es que, como hemos elegido la corriente en el mismo sentido, las tres corrientes en el mismo sentido, esta diagonal es positiva y todos los otros valores son negativos. ¿Está bien? Y aquí se cumple esta simetría. Este con este y ese con ese. ¿Está bien? Entonces es relativamente sencillo ver si el sistema de ecuaciones está bien planteado. De esto no podemos decir mucho, pero esto es 0, 0, 0. 0, 0 y este es 10. Y después, esto, como yo les dije, a mí lo que me interesa es el planteamiento del sistema ecuacional. O sea, esta parte es la que me interesa. Cómo calculen I1, I2 y 3 ya no es un problema para mi gusto de matemática. Entonces me meto a la calculadora. Aquí le vamos a colocar. Aquí están ecuaciones, así que le podemos colocar aquí. Es que no me acuerdo de cuánto era este, de 3 por 3, ¿no es cierto? Sí. Entonces voy cambiando. 8 menos 4 menos 2, 0. Después a 2 menos 4, 16, menos 10, 0 también. Y después tengo menos 2, menos 10, 16 y 10. Y tengo los resultados. Y 1, y 2, y 3. Si no nos hemos equivocado, esos debiesen ser los resultados. Y solucionado el tema de las corrientes, y ahora hay que relacionarlas con las corrientes de rama, que es una suma o resta nomás, y sacar el problema. A ver, 8 menos 4 menos 2, 0, menos 4, 16, menos 10, 0, menos 2, menos 10, 16 y 10. Sí, están bien.
Estamos listos con el método Maya. O sea, ahora es las relaciones nomás. Como no le pusimos nombre aquí a las corrientes, entonces aquí yo puedo definir la corriente en el sentido. Ah, bueno, aquí están definidos. I1, I2, I4, I5, I3, I6. Están definidos aquí en el dibujo. Entonces I1, la única diferencia es que aquí I1 las corrientes de rama las pusieron en mayúscula. Entonces la corriente de rama que nosotros sabemos que se escribe en minúscula va a ser igual a la corriente de malla. I1. La corriente de rama I2, la corriente de rama I2 es I1 menos I2. ¿No es cierto? Porque la corriente de malla I1 va en la misma dirección que la corriente de rama 2, pero la I2 va en sentido contrario. Entonces va a ser I1 menos I2. La 3 va a ser, ¿cuál va en ese sentido? Va I3, ¿no es cierto? Fíjense que I3 va por aquí y va por acá. Entonces I3 menos I1. Esa sería la corriente de rama 3. Siguiendo la nomenclatura que tenemos aquí, porque si no nos va a cambiar todo. I3 menos I1. La corriente de rama 4, ¿dónde está la 4? Aquí. Es I2, en la misma dirección de I2 mayúscula. O sea, I4 de rama es igual a I2 de malla. Me falta la I5, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí. I5, fíjense que I5 y 3 va en la misma dirección, pero I2 va en sentido contrario. O sea, I5 y 3 menos I2. I5 va a ser igual a I3 menos I2. Y por último, I6 es igual a I3. Y estas son las corrientes, I1, I2, I3, I4, I5 y I6 son las que realmente circulan por el circuito. En el caso de I6 va a circular desde este nodo H hasta el nodo A. Desde H hasta A. A menos que la diferencia sea negativa, ahí uno podría pensar que el sentido es contrario. Calculamos eso y después se calcula lo que se pide, que dice los corrientes, voltaje y potencia. Aquí ya tendríamos las corrientes. Entonces la potencia, por voltaje primero, resistencia por la corriente que lo va a circular, aquí resistencia por la corriente I2, esta corriente I2 de rama, aquí la corriente I3 de rama, no la de malla, aquí la corriente I5 de rama y aquí la corriente I6 de rama. Entonces voy a tener, ya tengo las corrientes, voltaje, corriente por resistencia, potencia, resistencia por corriente al cuadrado, estamos listos. Y creo que eso sería. Sin sacar los cálculos, obviamente, pero eso es lo que estaría, ese sería el método de mallas. En este caso, este circuito no es reductible, no se puede reducir porque en las ramas existen resistencias, fuentes, perdón. Entonces no podemos reducirlo. Profe, el miércoles de la próxima semana vamos a ver nudos. Así es. Ya. Ok. Profe, ¿por qué no era reductible? Porque habían fuentes de por Porque hay fuente. Porque hay fuente. Fíjate que aquí tengo este nudo y este nudo, que podría llegar a asemejarlo esto a un triángulo, ¿no es cierto? Pero aquí tengo una fuente, y aquí también tengo una fuente. En dos de las ramas del triángulo tengo fuente, por lo tanto no puedo hacer reducción. No es válido, la reducción de un triángulo, de una estrella, es válido solamente si no hay fuente, solamente para resistencia o para impedancia, que es lo que vamos a ver después en la segunda parte de la asignatura. ¿Ya? Pero cuando hay fuente no es posible. Entonces ahí entra a aplicarse el método Maya, el método nudo.
¿Alguna duda, jóvenes? Ninguna, profe. Ya. Lo dejamos hasta aquí por ahora, si no hay más dudas. Creo que fue Ya, bastante profe, muchas provechoso. gracias. Sí. Que esté bien. Muchas gracias, profe. Gracias igual a Igualmente. ustedes. Chao, chao, profe. Chao, chao. Profe, yo tengo una duda. Chao. Sí, Por ejemplo, pregúnteme. si hubieran, no sé, dos fuentes, igual podría ser irreductible o qué tan lejos tienen que estar las fuentes de la resistencia. Eso es lo que no me queda. No tendría, para poder reducirlo, no tendría que existir la fuente. No tendría que estar la fuente. Pero en este Probablemente caso, ¿qué fuentes me están impidiendo que yo reduzca? esta, 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 todo. Y esta. Depende por cómo yo lo quiera mirar. Por ejemplo, Debería haber una nomás, ¿cierto? Si fuera claro, así. podría ser una, cuando más dos, pero ya cuando llego a Que- una forma de circuito en donde ya tengo, para poder reducir, está la otra fuente, ya no lo puedo hacer. Fíjense que en este caso, por ejemplo, eh, este punto y este punto, el C y el H, están unidos por esta, y como ya hay fuente, este triángulo ya no lo puedo reducir. ¿Ya? Aquí uno podría decir, pero por este lado tengo una pura resistencia, de acuerdo, pero por este lado del triángulo, que sería este de aquí, aquí tengo fuentes, por lo tanto esas dos fuentes me molestan. Si yo quisiera, no, entonces ahora voy a tomar este triángulo de aquí. ¿No es cierto? Entonces digo, aquí hay una fuente, aquí hay una fuente y aquí hay una fuente. Tampoco puedo reducir el triángulo, no lo puedo pasar a estrella, por ejemplo. Y aquí tengo 1, 2 y 3. ¿No es cierto? Por lo tanto, también tengo un triángulo aquí abajo. No sé si lo ven, también tengo un triángulo. Pero aquí hay una fuente y aquí también hay una fuente. Por lo tanto, todas las fuentes de alguna manera me impiden que yo pueda reducir el circuito. Pueda transformarlo de alguna manera. Profe, y en el punto C, ahí se conectan directamente las tres resistencias. Claro, En este caso, el problema sería para los extremos que siguen, que son de diferente voltaje. Eso es cierto. no, sí, no, el tema es que la existencia solamente, independientemente del valor de la fuente. Existe una fuente y ya no lo puedo reducir. ¿Ya? Si esta no estuviese, supongamos que esa no existiera, y esta tampoco existiera, y esta tampoco existiera, entonces esta estrella que se forma de aquí, aquí y aquí, probablemente se podría reducir. ¿Cómo se reduciría la estrella? Se podría reducir desde aquí a aquí, con aquí un elemento, desde aquí a acá, con otro elemento, y desde aquí a acá, con otro elemento. Pues la estrella sería esa y esa. ¿No es cierto? Pero no, porque aquí esto no es estrella. No, perdón. Esto no es estrella, sí. No, perdón, aquí está mal. Eso está mal, borren eso. La estrella estaría aquí, aquí y aquí. Entonces yo podría reducir aquí la estrella. La estrella, este sería el triángulo. No, perdón, es que me equivoqué. Vamos a borrar eso de la grabación. Esto y esto sería un triángulo. Pero la estrella. Pero la estrella también la podría usar. Estoy planteando acá. Este no es el mismo, luego podría ser aquí, aquí, aquí y aquí. Eso sí podría ser. Eso es un nodo. Este sería el otro nodo. Y este sería el otro nodo. Ahí sí, ahí tengo esa estrella. La puedo devolver en un triángulo así. Pero fíjense lo que sucede. Si este es una resistencia, y acá una resistencia, esta con esta la podría reducir. Pero aquí esta en paralelo con esta ya no la puedo reducir porque tengo esta fuente otra vez. Entonces ya quedaría así media rara. Eso es lo único que podría reducir. Esto tampoco lo puedo reducir. A ver, me quedaría una. Ese serie nomás. Pero igual me quedaría una cosa media rara porque hay dos fuentes.
Sería esta fuente y esta otra fuente. Entonces se podría reducir un poquitito siempre y cuando no existiesen estas dos fuentes, estas tres fuentes. Pero por el solo hecho de existir la fuente ya cambia la cosa. Entonces por eso uno normalmente dice ya apliquemos un método Maya, método nudo, nos olvidamos del problema y no hacemos ningún tipo de reducción. Sí, no sé si habrá quedado más clara la cosa porque me anduve enredando en las Sí, quedó posiciones. súper claro. Ya. Ok. Un gusto, nos vemos entonces en la próxima clase. Gracias, profe. profe, nos vemos. Ya, nos Gracias. vemos, que estén Sí, muy nos bien. vemos. Chao, chao. Chao, profe. Muchas Chao, gracias. chao.